Durante la boda de mi hija única, pasé la noche entera sonriendo para las fotos, mientras cargaba un secreto devastador. Horas antes, había encontrado a mi marido Javier en el jardín del salón abrazado con Regina, intercambiando caricias como si yo no existiera. Tragué el llanto para no arruinar el día más importante de mi hija. El vestido de novia de Marta era exactamente como había soñado desde niña. Seda marfil con bordados delicados en el corpiño, cola larga que flotaba detrás de ella como nube, velo de tul sujeto con la peineta de plata que había pertenecido a mi abuela. Estaba de pie frente al espejo del salón nupcial, ayudándola con los últimos ajustes. Mis manos temblaban ligeramente al sujetar el velo, no de nervios sino de emoción pura. Mi niña, mi única hija, casándose con el hombre que amaba. Marta me miró a través del espejo con ojos brillantes. Preguntó si estaba bien, si necesitaba un momento. Le sonreí. Le dije que nunca había estado mejor, que era el día más hermoso de mi vida verla tan feliz. Y era verdad. En ese momento, lo era. Eran las 5 de la tarde de un sábado de abril en Sevilla. El Salón Real de los Naranjos estaba decorado con flores blancas y verdes. 200 invitados llenaban las sillas dispuestas en el jardín principal. Familia, amigos de toda la vida, colegas de la universidad donde daba clases de literatura. Javier me había encontrado una hora antes en el pasillo, impecable en su traje gris oscuro. 40 años de matrimonio, y todavía se veía elegante cuando se esforzaba. Me había besado en la mejilla. Había dicho que estaba preciosa, que Marta estaría orgullosa de tener madre tan hermosa. Yo llevaba vestido azul marino, sobrio pero elegante, apropiado para madre de la novia de 56 años, que había pasado las últimas 3 décadas enseñando literatura clásica a universitarios. Le había agradecido el cumplido. Le había ajustado la corbata que llevaba ligeramente torcida. Gesto automático de esposa de 4 décadas. Había notado que olía a colonia diferente. No la que usaba habitualmente. Algo más dulce, más floral. Pero no había dicho nada. Era día de celebración, no de interrogatorios. La ceremonia comenzó a las 6 en punto. Caminé del brazo de mi hermano hacia mi asiento en primera fila. Javier ya estaba sentado ahí. Me tomó la mano cuando me senté junto a él, gesto que parecía tierno, pero que sentí mecánico. 40 años de matrimonio te enseñan a distinguir entre afecto genuino y performance social. La música comenzó. Todos se pusieron de pie. Marta apareció del brazo de su padrino, caminando por el pasillo central, con sonrisa radiante. Vi a Javier limpiarse una lágrima. Emoción real finalmente. El amor por nuestra hija era lo único auténtico que quedaba entre nosotros. La ceremonia fue perfecta. Votos hermosos. Intercambio de anillos. El beso que selló la unión mientras todos aplaudían. Me permití llorar. Lágrimas de alegría maternal que todos esperaban ver, que eran completamente genuinas en ese momento. El cóctel comenzó inmediatamente después en el jardín lateral del salón. Camareros circulaban con bandejas de champán y canapés. Los invitados se mezclaban formando grupos conversacionales animados. Yo circulaba entre ellos, saludando, recibiendo felicitaciones, respondiendo las mismas preguntas repetidas sobre lo hermosa que se veía Marta, lo emotiva que había sido la ceremonia, lo perfecto que era todo. Javier estaba en otro grupo, conversando con los socios de su empresa de eventos, riendo, gesticulando ampliamente, como hacía cuando contaba anécdotas de trabajo. Vi a Regina entre los invitados, 38 años, rubia, atractiva de forma que requería esfuerzo constante. Vestido rojo ajustado completamente inapropiado para boda, pero típico de ella. Era conocida del círculo social. Había trabajado brevemente con la empresa de Javier hacía 2 años. Desde entonces, aparecía ocasionalmente en eventos. Siempre sola. Siempre demasiado amistosa con los hombres casados. La había saludado cortésmente al llegar. Ella me había abrazado con efusividad falsa. Había dicho lo hermosa que estaba Marta. Lo afortunado que era el novio. No me había gustado cómo miraba a Javier durante ese intercambio.
pero había descartado la incomodidad como paranoia de mujer de cierta edad. Error que pronto entendería. El banquete fue servido a las 8. Mesas redondas decoradas con centros de rosas blancas. Menú de 3 tiempos que había ayudado a seleccionar. Vino de La Rioja que Javier había insistido en incluir, porque era favorito de los socios. Estaba sentada en la mesa principal junto a Marta y su nuevo esposo. Javier a mi otro lado, los padres del novio, los padrinos. Comí poco. El estómago cerrado por la emoción del día. Bebí champán. Conversé. Reí en los momentos apropiados. Después de la cena vinieron los discursos. El padre del novio habló primero. Palabras hermosas sobre la familia que se estaba formando. Después el padrino con anécdotas divertidas de la universidad. Me tocaba hablar a mí. Madre de la novia. Me puse de pie. Micrófono en mano. 200 rostros mirándome expectantes. Hablé del día que nació Marta. De la primera vez que la sostuve. Del orgullo que había sentido viéndola crecer. De la mujer extraordinaria en que se había convertido. Hablé de lo afortunado que era su esposo de encontrar pareja tan maravillosa. De la felicidad que sentía al verlos comenzar esta nueva etapa. Mi voz se quebró ligeramente al final. Emoción genuina atravesando la compostura profesional de profesora, acostumbrada a hablar frente a audiencias. Todos aplaudieron. Marta tenía lágrimas en los ojos. Se levantó y me abrazó fuerte, susurrando gracias en mi oído. Javier debía hablar después. Padre de la novia. Pero cuando llegó su turno, no estaba en su asiento. Miré alrededor del salón. No lo vi entre los grupos en las mesas. No estaba en la barra. No en la entrada. El coordinador del evento se acercó preguntando si debía buscarlo. Le dije que probablemente había ido al baño. Que esperáramos un momento. 5 minutos pasaron. 10. El coordinador comenzaba a verse nervioso. Había programa que seguir. La fotografía oficial de la familia estaba programada para después de los discursos. Me disculpé de la mesa. Le dije a Marta que iba a buscar a su padre, que probablemente estaba atendiendo llamada de trabajo y había perdido noción del tiempo. Ella asintió sin sospechar nada, confiando en que yo solucionaría el pequeño inconveniente, como siempre hacía. Salí del salón principal hacia el pasillo que conectaba con los diferentes espacios del lugar. Revisé el baño de hombres llamando desde afuera. Sin respuesta. Caminé hacia las oficinas administrativas. Vacías. Después hacia la terraza trasera. Nadie. El salón tenía jardín extenso en la parte posterior. Zona menos iluminada con árboles de naranjo y bancos de piedra. Espacio diseñado para fotos diurnas, pero poco usado durante recepciones nocturnas. Vi luz tenue de farola lejana, filtrándose entre las hojas. Caminé en esa dirección, con tacones sonando suavemente en el pavimento de piedra. Escuché risas. Voz de Javier inconfundible. Después voz femenina, que reconocí inmediatamente. Regina. Me detuve detrás de uno de los naranjos, oculta en la sombra, sintiendo instinto diciéndome que no quería ver lo que estaba a punto de ver, pero incapaz de detenerme. Los vi bajo la farola al otro lado del jardín. Javier con su traje gris. Regina con su vestido rojo completamente fuera de lugar. Él la tenía abrazada por la cintura. Ella tenía las manos en el pecho de él. Rostros demasiado cerca. Hablando en susurros que no alcanzaba a escuchar, pero cuya intimidad era inconfundible. Después Javier le acarició el rostro. Gesto que había sido mío exclusivamente durante 40 años. Que ahora regalaba a mujer 20 años menor que yo, en el jardín del salón, donde se casaba nuestra hija. Regina se rió. Sonido cristalino que flotó en el aire nocturno. Después se puso de puntillas y lo besó. No rápido. No furtivo. Sino largo. Profundo. Como personas que habían hecho esto muchas veces antes. El mundo se detuvo. No podía respirar. No podía mover. No podía procesar lo que mis ojos estaban viendo, pero mi cerebro se negaba a aceptar. 40 años. 40 años de matrimonio. De construir vida juntos. De criar hija. De compartir cama y mesa y sueños. Y él estaba aquí,
en la boda de nuestra única hija, besando a otra mujer como si yo no existiera. Sentí náusea subiendo por mi garganta, dolor físico en el pecho, como si alguien hubiera clavado cuchillo entre mis costillas. Quise gritar, quise correr hacia ellos, quise hacer escena, destruir su pequeño momento robado con furia de 4 décadas traicionadas. Pero entonces pensé en Marta, en mi hija esperando en el salón para la fotografía oficial, en su día perfecto que había planeado durante 2 años, en la felicidad en sus ojos cuando me había abrazado después de mi discurso. No podía hacerle esto, no podía arruinar su boda con el drama de mi matrimonio colapsando. Di media vuelta. Caminé de regreso al salón con pasos mecánicos. Sentía como si estuviera fuera de mi cuerpo, observándome desde arriba, viendo mujer de 56 años, caminando de regreso a fiesta, donde tendría que fingir que su mundo no acababa de desmoronarse. Entré al baño de mujeres. Me encerré en el cubículo del fondo. Dejé que las lágrimas salieran finalmente, silenciosas, sollozos ahogados contra mi mano para que nadie en el pasillo pudiera escuchar. 5 minutos me permití. 5 minutos de dolor puro sin filtros. Después me lavé la cara. Me retoqué el maquillaje. Me miré en el espejo. La misma mujer que había entrado, pero completamente diferente por dentro. Respiré profundo. Cuadré los hombros. Levanté la barbilla. Profesora universitaria, acostumbrada a presentaciones académicas, frente a colegas críticos. Podía hacer esto. Podía fingir normalidad por una noche. Por mi hija. Regresé al salón principal. Javier ya estaba de vuelta en la mesa principal. Rostro tranquilo, sin rastro de culpa, como si acabara de regresar del baño en lugar de jardín oscuro donde había traicionado a su esposa. Me miró cuando me acerqué. Preguntó dónde había estado, que todos estaban esperando para la fotografía. Le sonreí. Le dije que había ido a retocar el maquillaje, que ya estaba lista. Nos reunimos en el área designada para fotos. Toda la familia. Los novios en el centro. Javier y yo a un lado. Los padres del novio al otro. Padrinos, hermanos, abuelos. El fotógrafo nos acomodó. Pidió sonrisas. Dijo que nos veíamos hermosos, que era familia preciosa. Sonreí. Posé. Permití que Javier pusiera su brazo alrededor de mi cintura. Incliné la cabeza ligeramente hacia él, como había hecho en miles de fotografías durante 4 décadas. Nadie notó nada extraño. Nadie vio más allá de la fachada perfecta de familia feliz, celebrando unión de sus hijos. La fotografía quedó hermosa. La tengo todavía guardada en algún cajón. Documento de la mejor actuación de mi vida. El baile comenzó después de las fotos. Música en vivo. Pista de baile llenándose gradualmente de invitados animados por el champán y la alegría de la celebración. Marta bailó primero con su esposo. Vals tradicional que habían practicado durante semanas. Se veían perfectos juntos, enamorados, llenos de futuro. Después me tocó bailar con ella. Madre e hija. Otra tradición. La sostuve mientras nos movíamos lentamente al ritmo de la música. Ella apoyó la cabeza en mi hombro. Susurró que me amaba, que era la mejor madre del mundo, que esperaba ser mitad de buena madre que yo cuando tuviera sus propios hijos. Casi me quiebro ahí. Casi dejé que las lágrimas volvieran. Pero me mantuve firme. Sonreí. Le dije que ya era increíble y que sus futuros hijos serían afortunados. Javier bailó con Marta después. Padre e hija. Él la hizo girar. La hizo reír. Actuó el papel de padre orgulloso, con perfección practicada. Nadie hubiera adivinado que 30 minutos antes había estado besando a otra mujer en el jardín oscuro. La noche continuó. Baile. Música. Más champán. El pastel fue cortado con ceremonia tradicional. Los brindis siguieron llegando de invitados cada vez más animados. Yo circulaba, conversaba, reía cuando era apropiado, asentía, abrazaba, agradecía cumplidos sobre lo hermosa que era la boda. Todo mientras cargaba secreto que pesaba como piedra en mi pecho. Vi a Regina en algún momento, bailando con uno de los socios de Javier. Rostro inocente.
como si no acabara de destrozar matrimonio de 4 décadas en jardín oscuro. No me acerqué. No dije nada. Solo observé, grabando su rostro en mi memoria, guardando cada detalle para después. La fiesta terminó pasada la medianoche. Los novios se despidieron entre lluvia de arroz. Se fueron en coche decorado hacia hotel, donde pasarían la noche antes de volar a Grecia para la luna de miel. Marta me abrazó fuerte antes de irse. Me agradeció por todo. Por la boda perfecta. Por ser madre maravillosa. Por el amor incondicional. Le devolví el abrazo con fuerza que probablemente la sorprendió. Quise decirle tanto, advertirle, protegerla del conocimiento de que los matrimonios no siempre duran, que el amor no siempre es suficiente, pero solo le dije que la amaba, que fuera feliz, que me llamara cuando regresara de la luna de miel. Ella se fue sonriendo, radiante, ajena a que su madre acababa de vivir la peor noche de su vida en el día más feliz de la suya. Los invitados se fueron gradualmente. Despedidas, agradecimientos, promesas de verse pronto. Finalmente solo quedamos Javier y yo, esperando que trajeran el coche. Él comentó que había sido boda hermosa, que Marta se veía radiante, que todo había salido perfecto. Asentí. Dije que sí, que había sido día inolvidable, inolvidable por todas las razones equivocadas. El camino a casa fue silencioso. Javier conduciendo, yo mirando por la ventana. Luces de Sevilla pasando borrosas. Llegamos. Entramos. Él se aflojó la corbata. Comentó que estaba agotado, que había sido día largo. Subió a la habitación. Yo me quedé abajo, sentada en el sofá de la sala, todavía con mi vestido azul marino, todavía con los tacones que me lastimaban los pies, mirando la pared, procesando finalmente lo que había visto, lo que significaba, lo que tendría que hacer. Pero no esa noche. Esa noche solo me permití sentir el dolor, el shock, la traición. El llanto vino finalmente sin testigos que exigieran compostura. Sollozos que sacudían todo mi cuerpo. Lágrimas que empapaban mi vestido elegante. 40 años. 40 años perdidos con hombre que me había traicionado en el día de la boda de nuestra hija. Finalmente subí a la habitación. Javier dormía profundamente. Rostro tranquilo, sin pesadillas, sin culpa aparente. Me cambié en el baño. Me quité el maquillaje. Me puse pijama. Me acosté en mi lado de la cama. La misma cama que habíamos compartido durante décadas, que ahora se sentía como territorio enemigo. Cerré los ojos. No esperaba dormir. Y no lo hice. Pasé la noche mirando el techo, planeando, calculando, decidiendo qué hacer con el conocimiento que ahora cargaba. El amanecer llegó lentamente, luz gris filtrándose por las cortinas. Me levanté, bajé, preparé café. La vida continuaba. Aparentemente normal en la superficie, completamente destrozada por dentro. Pero ya aprendería que las grietas invisibles son las más peligrosas, las que se expanden lentamente hasta que todo colapsa. Y cuando eso pasara, me aseguraría de no ser yo quien quedara enterrada bajo los escombros. Una semana después de la boda, dejé de fingir que estaba bien. No frente a Javier. Con él mantenía la fachada perfecta. Buenos días. Buenas noches. Conversaciones superficiales sobre el trabajo y los quehaceres domésticos. 40 años de práctica hacían fácil el teatro, pero mi cuerpo no podía mentir. Perdí peso. Dejé de dormir correctamente. Las ojeras se hicieron permanentes bajo capas de corrector que ya no las ocultaban completamente. En la universidad, mis colegas comenzaron a preguntar si me sentía bien, si necesitaba tomarme unos días. Les decía que solo estaba cansada, que la boda había sido agotadora, que ya pasaría. Marta regresó de Grecia bronceada y feliz. Me llamó el mismo día que aterrizó. Dijo que vendría a visitarme al día siguiente, que tenía 1000 fotos que mostrarme, que la luna de miel había sido perfecta. Llegó a media tarde con álbum digital lleno de imágenes. Playas, ruinas antiguas, atardeceres. Ella y su esposo sonriendo en cada una. Nos sentamos en la sala.
Preparé té. Ella comenzó a mostrarme las fotos con entusiasmo desbordante de recién casada enamorada. Yo sonreía, asentía, hacía los comentarios apropiados. Pero Marta me conocía demasiado bien. Había crecido leyendo cada matiz en mi rostro. Después de 20 minutos, cerró la tablet. Me miró directamente. Preguntó qué pasaba, qué estaba mal, por qué parecía tan triste. Le dije que nada, que solo estaba cansada. La misma mentira que repetía a todos. Marta no la aceptó. Dijo que me conocía, que algo había pasado, que llevaba 3 semanas notando mi tristeza, incluso en los mensajes que le enviaba durante la luna de miel. Le insistí que estaba bien, solo necesitaba descansar. Ella se levantó, se sentó a mi lado en el sofá, tomó mis manos entre las suyas. Me miró con preocupación genuina, que me partió el corazón. Dijo que era su madre, que podía contarle cualquier cosa, que la estaba asustando verme así, y me quebré. Después de 3 semanas sosteniendo el secreto sola, finalmente se derrumbó la presa. Comencé a llorar. No el llanto controlado de la noche de la boda, sino sollozos profundos que venían desde un lugar oscuro que había estado ignorando. Marta me abrazó sin decir nada, solo sosteniendo mientras todo salía. Cuando finalmente pude hablar le conté. Le dije que había visto a su padre en el jardín durante la boda, que estaba con Regina, que los había visto besándose, acariciándose, como amantes, que había mantenido silencio para no arruinar su día, que había actuado toda la noche, que había cargado ese conocimiento sola durante 3 semanas mientras su padre seguía viviendo como si nada hubiera pasado. Marta se quedó en silencio absoluto, procesando lo que acababa de escuchar. Su rostro pasó de shock a comprensión, a furia pura en cuestión de segundos. Se puso de pie. Comenzó a caminar por la sala. Preguntó si estaba segura. Le dije que sí, que los había visto claramente, que no había duda. Marta soltó palabra fuerte que rara vez usaba. Dijo que no podía creer que su padre hubiera hecho eso. En su boda. El día más importante de su vida. Le dije que tampoco podía creerlo, pero que era verdad. Ella se sentó nuevamente. Respiró profundo. Me miró con determinación, que reconocí como mía propia reflejada en ella. Dijo que no podíamos dejarlo así, que no podía permitir que su padre me tratara de esa forma, que teníamos que hacer algo. Le dije que no sabía qué hacer, que llevaba 3 semanas dándole vueltas, que podía pedir divorcio, pero eso solo sería proceso legal frío, que quería más que eso. Marta pensó durante minuto completo. Después preguntó algo que no había considerado. Preguntó sobre el contrato. El grande. El que Javier llevaba meses negociando para la empresa. Me quedé mirándola sin entender la conexión. Ella explicó. Recordó conversación en cena familiar hace 2 meses. Javier había mencionado que estaba cerrando contrato enorme con cadena hotelera internacional. Inversión millonaria para organizar todos sus eventos corporativos en el sur de España. Que había dicho que sería el contrato más grande de su carrera, que aseguraría el futuro de la empresa. Asentí, recordando vagamente esa conversación. No le había prestado mucha atención en ese momento. Marta continuó. Preguntó si recordaba que parte de la empresa estaba a mi nombre. Que cuando Javier la había fundado hace 20 años, habíamos puesto varios activos y derechos bajo mi nombre por razones fiscales. Lo recordaba. Nunca había sido relevante. Javier manejaba todo. Yo solo firmaba papeles cuando me lo pedía. Marta dijo que eso significaba que legalmente yo tenía poder de decisión en movimientos financieros importantes, que contratos de ese tamaño probablemente requerían mi firma. Llamó a su esposo. Él era abogado corporativo. Le explicó la situación en términos generales, sin dar detalles de la traición. Solo preguntó sobre requisitos legales para contratos grandes en empresas con activos divididos entre cónyuges. La respuesta confirmó su teoría. Si los activos estaban a mi nombre, necesitaban mi firma para movimientos financieros significativos. Marta colgó. Me miró con sonrisa que mezclaba tristeza y determinación. Dijo que teníamos apalancamiento,
Que podíamos usar esto, que podíamos hacer que Javier pagara por lo que había hecho, de forma que realmente le doliera. Le pregunté qué tenía en mente. Ella dijo que necesitábamos más información primero. Pruebas concretas de la traición. No solo lo que yo había visto, sino evidencia documentada. Dijo que conocía a alguien que podía ayudar. Amiga de la universidad que trabajaba como investigadora privada. Discreta. Profesional. Efectiva. 3 días después, estábamos sentadas en oficina pequeña en centro de Sevilla. Lucía Morales. 40 años. Expresión seria. Profesional que inspiraba confianza inmediata. Le contamos todo. Lo que había visto en la boda. Las sospechas sobre cuánto tiempo llevaba la relación. La necesidad de pruebas sólidas. Lucía tomó notas. Hizo preguntas específicas. Después dijo que podía seguir a Javier durante 2 semanas. Documentar sus movimientos. Conseguir fotografías. Grabaciones si era posible. Sus honorarios eran altos, pero Marta insistió en pagarlos. Dijo que era inversión en justicia para su madre. Las 2 semanas siguientes fueron tortura. Sabiendo que alguien estaba siguiendo a Javier. Documentando su traición. Parte de mí no quería que encontrara nada. Quería estar equivocada. Pero Lucía encontró todo. Nos reunimos nuevamente en su oficina. Puso sobre la mesa, carpeta gruesa llena de fotografías. Javier y Regina entrando a hotel. Saliendo juntos. Besándose en el coche. Abrazados en restaurante discreto en las afueras de la ciudad. Fechas. Horas. Lugares. Todo documentado meticulosamente. También había conseguido copias de mensajes. Lucía tenía contactos que podían acceder a registros telefónicos. Los mensajes entre Javier y Regina databan de hace 8 meses, mucho antes de la boda. Conversaciones explícitas, planes de encuentros, declaraciones de amor que me hicieron sentir física náusea leyéndolas. Marta apretaba mi mano mientras revisábamos el material, su rostro endurecido en furia contenida. Lucía preguntó qué planeábamos hacer con la información. Marta dijo que todavía estábamos decidiendo. Lucía asintió. Dijo que guardara todo en lugar seguro, que podía ser útil legalmente. Salimos de la oficina con carpeta pesada, llena de evidencia de traición de 8 meses. En el coche, Marta preguntó cuándo era la firma del contrato. Le dije que Javier había mencionado que sería en 2 semanas. Reunión grande con los socios de la cadena hotelera. Todo muy formal. Marta sonrió. No era sonrisa feliz. Era sonrisa de persona, planeando venganza calculada. Dijo que teníamos 2 semanas para prepararnos. Para planear exactamente cómo usar el momento para máximo impacto. Los siguientes días los pasamos elaborando el plan. Marta, con su mente legal heredada de años, viéndome trabajar casos. Yo con mi conocimiento de los documentos de la empresa. Verificamos que efectivamente necesitaban mi firma. Llamé al contador de la empresa haciéndome la desinformada. Confirmó que sin mi autorización, en ciertos documentos, el contrato no podía cerrarse. Perfecto. El día de la reunión llegó. Javier salió de casa temprano. Traje nuevo. Nervioso pero emocionado. Me besó en la mejilla al salir. Dijo que esta noche celebraríamos, que sería día histórico para la empresa. Le sonreí. Le deseé suerte. Cerré la puerta después de que se fuera. Después me vestí. Traje sastre gris. Profesional. Serio. El mismo que usaba para conferencias académicas importantes. Marta llegó a recogerme. Ella también vestida formalmente. Llevaba la carpeta con toda la evidencia. Yo llevaba los documentos legales de la empresa. Manejamos hacia el hotel, donde se realizaría la reunión. Llegamos 15 minutos antes de la hora programada. La reunión era en salón privado del hotel. Entramos con confianza, que solo da saber que tienes todas las cartas ganadoras en la mano. Javier estaba sentado en cabecera de mesa larga. Los socios de su empresa a un lado. Los representantes de la cadena hotelera al otro. 3 abogados. El contador. Todos se giraron cuando entramos. Javier se puso de pie con expresión de confusión absoluta. Preguntó qué hacíamos ahí. Que esta era reunión de negocios. Le dije con voz tranquila que lo sabía,
que estaba ahí porque aparentemente necesitaban mi firma para cerrar el contrato. Los abogados intercambiaron miradas. Uno confirmó que sí, que varios documentos requerían firma de ambos titulares. Me senté en silla vacía. Marta se sentó a mi lado. Pusimos nuestras carpetas sobre la mesa. Javier intentó recuperar control. Dijo que podíamos firmar los documentos rápidamente, que después podía explicarme todo con calma. Le dije que no tenía prisa, que antes de firmar nada quería aclarar algunos puntos. Abrí mi carpeta. Saqué las fotografías. Las puse sobre la mesa una por una, donde todos pudieran verlas. Javier y Regina en hotel. Besándose. Abrazados. Entrando y saliendo juntos. El silencio en la sala se volvió absoluto. Todos miraban las fotografías. Después a Javier, después a mí. Expliqué con voz clara que estas fotografías habían sido tomadas durante los últimos 2 meses, que documentaban relación extramatrimonial que mi esposo llevaba con una de las empleadas de su empresa, que también tenía mensajes, conversaciones, evidencia clara de traición que databa de 8 meses atrás. Javier intentó hablar. Dijo mi nombre con pánico en voz. Lo interrumpí. Dije que no había terminado. Saqué los papeles de divorcio que había preparado, con ayudado de abogado. Los puse sobre la mesa. Dije que estaba solicitando divorcio inmediatamente. Que dadas las circunstancias, no firmaría ningún contrato relacionado con la empresa, que de hecho estaba iniciando proceso para separar todos los activos que estaban a mi nombre, que sin mi firma, este contrato no podía proceder, que sin mi cooperación, muchos de los movimientos financieros de la empresa quedarían bloqueados. Uno de los socios de la cadena hotelera se levantó. Dijo que claramente había asuntos personales que resolver, que pospondrían la firma indefinidamente hasta que la situación legal estuviera clara. Los demás representantes asintieron. Comenzaron a recoger sus documentos, a guardar las tablets, a prepararse para irse. Javier intentó detenerlos. Suplicó que esperaran, que podía resolver esto, que no era necesario cancelar todo. El representante principal dijo que su empresa no hacía negocios con socios en medio de crisis legales complicadas, que era política estándar. En 10 minutos, la sala estaba vacía, excepto por Javier, sus socios, Marta y yo. Los socios miraban a Javier con expresión entre furia y decepción. Uno preguntó si esto era verdad. Si había arriesgado el contrato más grande de la empresa por aventura extramatrimonial. Javier no respondió. Solo miraba las fotografías esparcidas sobre la mesa. Evidencia innegable de su traición expuesta frente a todos. Me levanté. Marta recogió nuestras carpetas. Caminamos hacia la puerta con dignidad que había practicado durante 3 semanas desde la boda. Antes de salir me giré. Le dije a Javier que mis abogados se contactarían con los suyos, que esperaba proceso de divorcio rápido y limpio, que no había nada que negociar. Salimos dejándolo sentado en sala vacía, rodeado de socios furiosos y contrato destruido. En el coche Marta me abrazó. Preguntó cómo me sentía. Le dije la verdad. Me sentía devastada, destruida, traicionada, pero también libre. Por primera vez en 3 semanas sentía que había recuperado algo de control, que había elegido no ser víctima silenciosa. Marta dijo que estaba orgullosa de mí, que había sido increíblemente valiente. Le dije que solo había hecho lo que tenía que hacer, que no podía seguir fingiendo que estaba bien, mientras él seguía con su vida como si nada. Manejamos a casa. A mi casa que pronto sería solo mía, sin Javier, sin mentiras. El camino hacia adelante sería difícil. 40 años no se borraban fácilmente, pero al menos ahora el camino estaba claro, y lo caminaría con dignidad, con la cabeza en alto, con mi hija a mi lado, porque eso era lo que me quedaba. Amor real, no falso, no actuado. Y eso valía más que cualquier contrato. El proceso de divorcio fue sorprendentemente rápido. Con las pruebas que Lucía había reunido y la traición expuesta públicamente, Javier no tenía defensa.
Sus abogados recomendaron aceptar términos favorables para mí en lugar de pelear batalla perdida. En 4 meses, el matrimonio de 40 años fue legalmente disuelto. La casa quedó a mi nombre. La mitad de los activos de la empresa también. Cantidad considerable, dado que la empresa había crecido significativamente en 2 décadas. Javier intentó contactarme varias veces durante ese periodo. Llamadas que no respondí. Mensajes que borré sin leer. No había nada que quisiera escuchar. Los rumores en Sevilla corrieron como siempre corren en ciudades donde todos se conocen. La profesora universitaria que había destruido el contrato millonario de su marido, después de descubrir traición en la boda de su hija. Algunos me veían como heroína, otros como mujer vengativa. No me importaba ninguna de las dos versiones. Solo me importaba seguir adelante. Regina desapareció completamente del panorama. Aparentemente, la exposición pública había sido demasiado. Había renunciado a la empresa de Javier días después de la reunión fallida. La empresa de Javier sobrevivió, pero malherida. Perdieron el contrato grande. Varios clientes se fueron al conocer el escándalo. Los socios consideraron comprar su parte y echarlo, pero finalmente decidieron darle una última oportunidad. No seguí esos detalles de cerca. Ya no era mi problema. Lo que sí fue mi problema fue decidir qué hacer con mi nueva vida. Con el dinero de la partilla. Con el tiempo que ahora era completamente mío. Tenía 56 años. Demasiado joven para retirarme. Demasiado experimentada para conformarme con simplemente existir. La idea llegó una tarde mientras tomaba café con Marta. Hablábamos sobre libros como siempre hacíamos, sobre autoras que amábamos, sobre la dificultad de encontrar librerías buenas en Sevilla. Marta dijo casualmente que debería abrir una, que tenía el conocimiento, la pasión. Ahora los recursos. La idea se quedó conmigo, creciendo, tomando forma. Una semana después, comencé a investigar locales disponibles. Encontré espacio perfecto en el barrio de Santa Cruz. 2 plantas, techos altos, ventanas grandes que dejaban entrar luz natural. Firmé el contrato de alquiler 2 semanas después. Comencé la renovación inmediatamente. Contraté carpinteros que construyeron estanterías de madera oscura del suelo al techo. Pinté las paredes de color crema cálido. Instalé iluminación suave, que hacía que el espacio se sintiera acogedor. Marta me ayudó a seleccionar el inventario inicial. Clásicos de literatura. Autoras contemporáneas. Sección especial de poesía española. Otra de literatura latinoamericana. Dediqué esquina del segundo piso a espacio de lectura. Sillones cómodos. Lámparas de pie. Mesa baja con café y té gratis para los clientes. Llamé a la librería entre páginas. Simple, directo, invitando. La inauguración fue 3 meses después del divorcio. Marta organizó pequeño evento. Invitó a amigos, a colegas de mi universidad, a vecinos del barrio. 50 personas llenaron el espacio. Brindamos con cava. Hablé brevemente sobre el amor a los libros, sobre crear espacio donde otros pudieran descubrir ese amor también. No mencioné el divorcio. No mencioné a Javier. Esa parte de mi vida estaba cerrada. Esto era comienzo de algo completamente nuevo. El negocio creció más rápido de lo esperado. El barrio de Santa Cruz tenía turistas, pero también residentes, que apreciaban tener librería de calidad cerca. Estudiantes de la universidad comenzaron a venir regularmente. Organicé clubes de lectura los jueves por la noche. Presentaciones de autores locales los sábados. Talleres de escritura creativa una vez al mes. El espacio se convirtió en más que librería. Se volvió punto de encuentro. Comunidad. Lugar donde personas que amaban las palabras podían conectar. Las ganancias el primer año superaron todas las proyecciones. Contraté 2 empleados. Después 4. Expandí el inventario. Agregué sección de libros usados que se volvió increíblemente popular. En las noches después de cerrar, me quedaba en el segundo piso. Copa de vino en mano, rodeada de libros, sintiendo paz que no había sentido en décadas. Marta venía a visitarme regularmente. A veces traía a su esposo.
Otras venía sola y tomábamos café en la esquina de lectura, hablando durante horas. Un día me dijo que estaba embarazada, que iba a ser abuela. Lloré de felicidad pura. Vida continuando. Generación nueva comenzando. Le pregunté si había hablado con su padre. Dijo que sí, que mantenían relación cordial pero distante, que él había intentado disculparse múltiples veces, pero que ella no estaba lista para perdonar completamente. Entendía eso. El perdón no era obligatorio, especialmente cuando la traición había sido tan profunda. El día que nació mi nieta, fui al hospital inmediatamente. Sostuve a la bebé pequeña en brazos, sintiendo amor que trascendía todo el dolor pasado. Marta me miró con lágrimas en los ojos. Dijo que quería que su hija creciera viendo ejemplo de abuela fuerte, que supiera que las mujeres pueden reconstruirse después de cualquier cosa. Le dije que le enseñaríamos exactamente eso. Juntas. 2 años después de abrir la librería, organicé evento especial. Presentación del libro de autora sevillana, que había escrito sobre mujeres reinventándose después de crisis. La sala estaba llena. Entre el público vi rostros conocidos, amigas, estudiantes, clientes regulares, Marta con su hija en brazos. La autora habló sobre resiliencia, sobre encontrar fuerza en momentos oscuros, sobre construir algo hermoso de cenizas de lo que fue. Después, firmó libros. Una mujer de mi edad se acercó a mí. Dijo que había escuchado mi historia, que la inspiraba, que estaba pasando por divorcio difícil y no sabía cómo seguir adelante. Le dije lo que había aprendido, que el dolor era real pero temporal, que la vida después podía ser incluso mejor si elegías construirla conscientemente, que nunca era demasiado tarde para comenzar de nuevo. Ella me agradeció con lágrimas. Compró 3 libros. Dijo que volvería. Esa noche, después de cerrar, me senté en mi sillón favorito del segundo piso, mirando las estanterías llenas, las luces suaves, el espacio que había creado de la nada. Pensé en Javier brevemente, preguntándome si alguna vez se arrepentía realmente, si entendía todo lo que había perdido. Después dejé de preguntármelo. Ya no importaba. Su vida había seguido su camino. La mía había florecido de formas que nunca hubiera imaginado. Tenía mi negocio, mi independencia, mi dignidad intacta, relación profunda con mi hija, nieta hermosa, comunidad que había construido alrededor de amor, compartido por las palabras.